Hola a todos mis queridos amigos, acá de nuevo hablando sobre cuidados neurológicos de enfermería en terapia intensiva pediátrica. Como les mencioné anteriormente, hoy vamos a comenzar sobre lo que es monitoreo por órganos y sistemas, pero recuerde siempre enfocándonos en los cuidados intensivos neurológicos. Con respecto a la monitorización básica mínima en cuidado intensivo, debemos vigilar monitorización neurológica, monitorización respiratoria, cardíaca, metabólico-renal, gastrointestinal, hematológica y farmacológica. En la monitorización neurológica, pues es una parte de los órganos y sistemas. Sin embargo, debemos recordar que si no hay una buena función respiratoria, una buena función cardíaca, metabólico, renal, gastrointestinal, hematológica y farmacológica, todos estos órganos y sistemas, pues alguna alteración en ellos va a incidir sobre el estado neurológico del paciente. Entonces, vamos a enfocarnos sobre monitorización neurológica, pero recuerde que no debemos olvidarlo de la monitorización de otros aparatos y sistemas. En cuanto a la monitorización neurológica, debemos hacer un examen seriado del nivel de conciencia. Si el paciente está inconsciente, consciente, en cuidados intensivos pediátricos, realmente cuando ingresa a la unidad, el paciente llega en estado de inconsciencia, pero sí debemos valorar el nivel de conciencia de acuerdo a la escala de Glasgow. Debemos vigilar tono muscular, esto nos orienta mucho si hay daño de corteza motora, de el haz piramidal, y debemos vigilar respuesta a estímulos externos, si hay movimientos oculares, si hay algún gesto, pero ante la evaluación de todos estos tres parámetros debemos tomar en cuenta si el paciente está sedado y relajado. Evaluar la función del tallo cerebral, la simetría de las pupilas, la función cardiovascular, tensión. Recuerde que el centro cardiovascular y respiratorio queda en el tallo cerebral, por eso es importante evaluar, como dije anteriormente, todos los órganos y sistemas y signos vitales, porque estos inciden o pueden ser un dato objetivo de disfunción neuronal. Como le dije anteriormente, deben evaluar la escala de coma de Glasgow. Ella evalúa tres parámetros. Estos tres parámetros tenemos actividad de la apertura de los ojos, actividad verbal y actividad motora. Debemos observar la respuesta. Cuando hablamos de apertura de los ojos o la actividad de la apertura de los ojos, debemos evaluar si es espontánea. Esto será un puntaje de 4 puntos. Si es al estímulo verbal, con un puntaje de 3. Al dolor, un puntaje de 2. Y si no hay respuesta, un puntaje de 1. La actividad verbal hay que evaluar orientada, 5 puntos. Pero ya les mencioné esto. Recuerda que estos pacientes están en un cuidado intensivo, llegan generalmente intubados y hay que hay que tener también en cuenta que si el paciente está en sedación y relajación, como dije, otra respuesta, mejor respuesta, si es confusa, 4 puntos, palabra inapropiada 3, sonido inespecífico 2, ninguna 1. Motora, mejor respuesta, sigue las órdenes, localiza el dolor, retirar respuesta al dolor, flexión respuesta al dolor, extensión de respuesta al dolor y ninguna. En cuanto a la escala de Glasgow modificada para lactantes y niños menores de 5 años, es muy similar a la anterior, pero vamos a observar en la actividad apertura color o de ojo, perdón, si es espontánea, al hablarle, al dolor o hay ausencia. La, la respuesta verbal, si balbuceo, son 5 puntos, si está irritable 4, llanto al dolor 3, quejido al dolor 2 y ausencia 1. La actividad motora se evalúa movimientos espontáneos, retirada al tocar, retirada al dolor, flexión anormal, extensión anormal y la ausencia. En esta gráfica que observamos, escala de Glasgow de la NET en 1977,
Y escala de Glasgow modificada para pacientes pediátricos, podemos observar otro tipo de escala de Glasgow planteada. Apertura ocular, si es espontánea, 4 puntos. Si es modificada, pues espontánea, 4. En respuesta a la voz, en respuesta a la voz, en respuesta al dolor, sin respuesta. La respuesta motora, orden verbal, obedece, localiza el dolor, estímulo doloroso, alejamiento del dolor, flexión anormal, extensión y sin respuesta. Y respuesta verbal, si está orientada, desorientada, palabras inusuales, sonidos incomprensibles y sin respuesta. Acá observamos los puntajes que se obtienen cuando tiene un Glasgow leve, que se calcula generalmente que está entre 13 a 15, Glasgow moderado entre 9 y 12, grave menos de 9 y muy grave menos de 3. Recuerde que uno de los criterios para intubación es un Glasgow menos de 9, menor de 8, de 8 menor o igual, y menos de 3. Ahora, en cuanto a la monitorización neurológica, debemos evaluar si el paciente tiene algún proceso de origen neurológico o tiene manifestaciones neurológicas de otro proceso. Generalmente una de las causas de internado de un niño o un bebé a una unidad de cuidado intensivo pediátrica puede ser coma por diversas causas, intoxicación, enfermedad cerebrovascular, infección del sistema nervioso, estado epiléptico, traumatismo encefalocraniano, reanimación cardiopulmonar por ahogamiento o algún otro accidente, traumatismo raquimedular, emergencias neuromusculares, hemorragia intracraneal. También debemos evaluar si tiene problemas respiratorios debido o no a patologías neurológicas y manifestaciones neurológicas en procesos metabólicos. En cuanto a la monitoración neurológica, también debemos observar manifestaciones neurológicas en insuficiencia hepática si esta sintomatología de estos problemas neurológicos se debe a una falla hepática. Manifestaciones neurológicas en procesos infecciosos como sepsis, manifestaciones neurológicas por agentes farmacológicos utilizados en unidades de cuidado intensivo pediátrico, si es secundario al exceso, a la iatrogenia o por intoxicación accidental. Debemos realizar una monitorización neurológica del estado neurológico por si el paciente fue víctima de accidentes y hechos violentos, asfixias por inmersión, energía eléctrica, quemadura, inhalación de gases tóxicos, porque esto nos orienta si el estado neurológico es propio de su accidente o de su propio del sistema nervioso central o es secundario a alguna enfermedad. En cuanto a la monitorización neurológica, debemos realizar una monitorización neurológica en unidad de cuidado intensivo pediátrico exhaustiva, con el plan que ya había mencionado anteriormente. Debemos, cuando evaluemos al paciente, observar si tiene analgesia, si está sedado, si está relajado, saber si son postoperatorios de neurocirugía por algún procedimiento, algún tumor cerebral, de tallo, de corteza, si el paciente proviene de cirugía cardiovascular, entre otros. Recuerde que cuando hay problemas cardiovasculares o pacientes provenientes de cirugía cardiovascular, pues uno de los sistemas más frecuentemente afectados es el sistema nervioso. Complicaciones neurológicas posparo, procedimientos invasivos y reconocer el protocolo de manejo de muerte encefálica en caso de que no hayan expectativas o que la enfermedad sistémica haya producido un daño grave en el sistema nervioso que no se pueda recuperar el paciente. Entonces se debe realizar todas las pruebas de tallo cerebral y utilización de electroencefalograma y otros estudios. Cuando realicemos el monitoreo neurológico, debemos evaluar función respiratoria porque
Si hay un mal funcionamiento del sistema respiratorio, esto puede conllevar hipoxemia, hipercapnia, que son graves para el sistema nervioso tanto central como periférico. La alteración del tronco cerebral también se refleja en cambio en el patrón respiratorio. Ver si este patrón respiratorio es secundario a una lesión de tallo cerebral o es por secundario a una enfermedad sistémica. Recuerde reconocer la respiración de Cheyne-Stokes, respiración apneústica, respiración de Biot, respiración atáxica e hiperventilación central. También debemos observar en el monitoreo neurológico la hipoventilación, porque esta puede producir mucho daño. Se presenta con frecuencia en pacientes con alteración del estado de conciencia. Debemos evaluar intercambio gaseoso, que este sea adecuado. El mantenimiento de una vía aérea permeable libre de secreciones debe ser controlado para evitar trastornos y complicaciones agregadas que a la larga van a producir daño neurológico. En cuanto al monitoreo neurológico, debemos evaluar signos vitales que nos oriente o que nos diga si alguna alteración puede producir riesgo de todos los órganos y en el caso que nos compete, pues del sistema nervioso. El cerebro y el tronco cerebral son responsables del control de las funciones del corazón, la respiración y temperatura corporal. Cualquier alteración en estos parámetros puede arrojar datos de deterioro neurológico. Por ejemplo, la hipertensión arterial sistémica puede ser una manifestación de la pérdida del mecanismo de autorregulación cerebral, del flujo cerebral y después de una lesión intracraneal. Al igual que la hiperdinamia, con aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial y gasto cardíaco como mecanismo compensatorio, es una respuesta frecuente al daño cerebral. Por esto debemos realizar un monitoreo completo. Debemos vigilar un aumento de la presión intracraniana. Recuerde que el sistema nervioso central es sobre todo encéfalo y tallo. Son muy sensibles a los cambios de la presión intracraniana. Un aumento de la presión intracraniana disminuye el flujo sanguíneo cerebral y por eso puede producir más daño, hipoxia y otro tipo de alteraciones, pero aumenta el estrés oxidativo y daño de la neurona y muerte neuronal programada. Debemos evaluar frecuencia cardíaca, esta nos orienta cómo está el nervio vago y el bulbo raquídeo. Puede presentarse bradicardia, al igual que cuando se incrementa la presión intracraneana. Las variaciones mayores en la presión intracraneana son responsables de la aparición de arritmias cardíacas como extrasístoles ventriculares, bloqueo auriculos ventriculares o fibrilación ventricular. La atrea de Cushing, que es un signo relevante de gran daño neurológico y suele aparecer tardíamente en presencia de hipertensión intracraneal sostenida o síndrome de herniación. Se manifiesta por bradicardia, hipertensión sistólica y bradipnea. La finalidad del monitoreo multimodal neurológico se basa en prevenir el daño secundario mediante el uso de una serie de herramientas que permitan al intensivista medir de manera continua, cuantitativa y sensible los parámetros globales y regionales de la oxigenación tisular y del metabolismo cerebral que permiten el tratamiento oportuno de los enfermos neurológicos críticamente enfermos y así como preservar la función. Debemos vigilar alteraciones de la homeostasis cerebral posterior a una lesión cerebral primaria. Debemos vigilar que este medio interno cerebral esté en equilibrio, porque esto va a mejorar la sensibilidad y la especificidad para detectar, prevenir y tratar cambios de esta homeostasis. Debemos observar si hay una lesión cerebral secundaria a otro proceso y que pueda producir cambios irreversibles en el sistema nervioso como isquemia, oxidación, muerte celular programada de las neuronas, entre
Debemos vigilar presión de perfusión cerebral e hipertensión intracraneal, como les dije anteriormente. Esta perfusión cerebral, si aumenta la presión intracraneal, disminuye, y si disminuye la tensión intracraneal disminuye, ella aumenta. Por eso es muy susceptible el cerebro a estos cambios de perfusión de acuerdo a la presión intracraneana. Debemos valorar o vigilar saturación venosa del bulbo yugular, ultrasonido Doppler transcraneal, oxigenación tisular cerebral, realizar microdiálisis, espectroscopía infrarroja y neuroimagen funcional. Todo esto para vigilar que no hayan daños de estructuras importantes y de la función del sistema nervioso. Bueno, hasta acá, mi querido amigo, hemos hecho un repaso muy superficial, porque cada de estos aspectos hay que especificar, pero recuerde que esto es una clase dirigida a cuidados intensivos por parte de enfermería a pacientes pediátricos, como es la monitorización neurológica. Entonces, vamos a comenzar en un próximo video a hablar sobre los estudios diagnósticos. Sin embargo, posterior a esto vamos a comentar sobre los cuidados propios de enfermería. Espero que estén muy bien, que recuerden darle like al video, suscribirse al canal y compartir. Hasta luego.